Perfecto. Yo dejo de grabar entonces. Sí, sí, yo grabo todo. Muy bien. Ah, no. No. Oh, bueno. No sé, parece que puedo grabar igual. ¿Falta alguien que dijo que iba a entrar o ya estamos todos? Yo no me fijé en el grupo, así que no. Ya estamos, ¿no? Vos decís que hay las chicas que reciben la grabación. Sí, porque está Carolina y Evelyn, que me parece que no se iban. Dani, ¿vos sabés si se iban a conectar? No creo. Faltaría Carolina, Anita, y bueno, mi suegra nunca se conectó, pero no sé si hay alguien más. Sí, Carolina está en Estados Unidos ahora, así que no sé en qué horario será donde está. Y Anita tenía otro, se les juntaban 2 seminarios juntos, entonces Sí, esta había avisado. Bueno, estamos. ¿Mirta está? No. Falta Mirta. Bueno, le voy a mandar un mensajito a ver si la esperamos unos minutos. Si no, empezamos. ¿Cómo le fue en toda la semana? A mí me gustan las preguntas, pero me gusta mucho el formato conversación, así que me encantan los comentarios. ¿Cómo le fue con la lectura? ¿Estuvieron explorando los textos? Y yo leí este texto, me gustó muchísimo, que nos lleva a Santiago del Estero, a la provincia. Tan vigente con las quemas. ¿Vieron las quemas que hubo, los incendios? Es porque la gente allá hace esas quemas que mencionan en el cuento. No sé si realmente Borges lo hizo a propósito, pero voy a decir que hice una lectura más lenta de La muerte y la brújula, y en el final, cuando da los números, dice en el punto A y B, después en la mitad, entre A y B y así, no solo es algo matemático, digamos, la división, que nunca se llega al punto A, sino que son potencias de 2, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, y eso el sistema se utiliza mucho. Es parte de lo binario, de 0 y 1. Entonces, no sé a cuánto, digamos, no quiero poner algo personal sobre la intención de Borges. Simplemente que lo leí, lo vi, y para mí fue como si hablara de algo que hablaba no solo del laberinto griego, que si uno lo despliega es una línea recta, digamos que es como una línea numérica, y entonces, bueno, entre punto A y punto B se divide algo que en sistemas se usa mucho y que termina siendo el 0 y 1, binario, vivo o muerto. Bueno, insisto, no quiero poner en el texto interpretación personal, pero me llamó mucho la atención la última parte sobre eso, ¿no? Mira, Carlos, no estás muy desandado. Guillermo Martínez, que es un escritor argentino contemporáneo de policiales, que además es matemático, ha escrito un libro que se llama Borges y la matemática, en la que abunda sobre este tipo de reflexiones. O sea, no estás allí poniendo una cuestión de asociación, sino que estás pensando el texto sistémicamente, porque hay bastantes referencias a esas cuestiones. O sea que está, que no te fuiste a la banquina, No, pensé que ya estaba haciendo una interpretación demasiado personal, demasiado profesional. No, bueno. mirá, justamente es un punto.
Chicos, hay micrófonos abiertos. Yo les pido que los que no estén hablando, hola Mirta, hola Ale, Hola, perdón. tengan los micrófonos cerrados porque si no acoplan mucho el sonido. Bueno, apago Es el mío entonces. interesante lo que decís, Carlos, porque, bueno, además que estás bastante entrenado para lo que es la distinción entre una asociación libre y una lectura que habilita el texto, ¿no? Y digo qué importante porque realmente los textos literarios y los textos de Borges especialmente nos habilitan a todo tipo de cruces y de tránsitos. Y la cuestión, hoy hablábamos con el grupo de los jueves, algo así, en relación a los gustos, a cómo uno puede identificarse con un texto y cómo de pronto puede hacer una lectura crítica. ¿Y qué diferencia hay entre una lectura que me habilita a la libre asociación, por lo que yo voy a hacer es crear algo nuevo, sobre todo los que somos escritores esto lo tenemos bien presente, y una lectura crítica, que no le puedo meter cualquier cosa al texto, ¿no? Entonces, esto que hablábamos en la clase pasada, que también distinguía Roberto, es algo que tenemos presente y que es importante de tener presente. Y también poder explorar los textos con cierto grado de confianza en lo que ya vamos incorporando y ya vamos pudiendo hacer en los textos, ¿no? Así que me parece que está buenísima tu lectura y gracias por compartirla. Solamente una cita, Carlos, para reforzar lo que vos decías. Dice Guillermo Martínez, ¿cuánto sabía Borges de matemáticas? Él dice en un ensayo, 5 o 7 años de aprendizaje metafísico, teológico, matemático, me capacitarían tal vez para planear decorosamente una historia del infinito. La frase es lo suficientemente ambigua como para que sea difícil decidir si realmente dedicó esa cantidad de años a estudiar o es solo un plan a futuro, pero está claro que Borges sabe por lo menos los temas fundamentales de la matemática de su tiempo. Por lo tanto, ese punto está salvado. Gracias, está bueno. Yo quería también comentar eso a partir del comentario de Carlos, que también la semana pasada surgió una reflexión similar con los comentarios que hizo el Doc, y creo que Nieves y alguien más, no sé si era Susana, y distinguimos asociación de interpretación. Tanto Roxana como Roberto, ustedes nos hicieron que tengamos bien clara la diferencia, ¿no? Y que cualquier cuestión crítica que podamos hacer sobre el texto esté justificada en el texto mismo, ¿no? Entonces, si era bueno no hacer... sí, la brújula, para mí, la brújula la trajo en el barco Santa María Colón, ¿y vos de dónde sacás eso? No, porque se me ocurrió. Y bueno, como hacer ese ejemplo tan burdo, pero yo me preguntaba por qué a veces a los que no somos críticos literarios profesionales, pero sí estudiamos la literatura, y a veces nos cuesta, no es retórica la pregunta, me la hago de verdad, ¿por qué nos cuesta esto último que decías, Roxana, de confiar en el sentido crítico, pero crítico fundamentado, que es lo que estamos ejercitando acá, ¿no? Entonces, es otra de las cosas que me parecen buenas de este espacio, también para mí. Hay cuestiones que me parece interesante habilitar para habilitarnos. San Juan de la Cruz decía en su Noche Oscura del Alma, es un saber no sabido, es un saber no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Entonces, hay cuestiones que están, que uno puede ir reconociendo, más allá de la biblioteca, como decía Roberto recién, todos aquí traemos diferentes bibliotecas, diferentes
vidas, vivencias, lecturas, estamos hechos de palabras, de discursos, y todos traemos diferentes cuestiones. A veces el miedo al ridículo, el miedo a ser juzgado por el otro, el miedo a no ser reconocido, o la necesidad de ser reconocidos por el otro. Esta cuestión, o sea, una de las cuestiones siniestras que plantea Freud es el otro, el semejante. Entonces, justamente me parece que animarnos, no como kamikazes irrespetuosos, a hacer asociación libre, pero sí, digo, a empezar a explorar los textos y compartir. Aquí hay 2 docentes en este caso y hay más docentes, porque Susana también es docente y también lo es Mirta, y también con competencias. Estamos siendo guiados, pero también nosotros desde la docencia aprendemos y vamos aprendiendo y muchas veces nos encontramos enseñando o transmitiendo cuestiones que estamos aprendiendo en el momento en que estamos en esa ganancia significante, o en ese plus, o en ese resto que siempre se produce, sobre todo como efecto de los grupos también, como efecto de la circulación discursiva en los grupos. Por eso me parece tan importante no solamente la pregunta hacia el saber, no sé, como tradicional, como la enseñanza tradicional, sino este formato un poco más descontracturado, que es la conversación, ¿no? Me parece que es central, por eso me encanta escucharlos. No sé si alguien más quiere comentar algo de sus lecturas, pero esta distinción de cuando yo voy a escribir y a crear, y de pronto leo y salgo disparada a escribir, yo le meto todas las asociaciones libres que puedo, porque voy a crear. Y entonces ahí es otra cuestión. Y cuando voy a hacer una lectura crítica, aunque no sea crítica profesional, es una crítica, es una lectura que tiene sus fundamentos, a la cual el texto, ¿no? Los límites de la interpretación, diría Humberto Eco, me tiene que habilitar el texto. Pero los textos literarios habilitan muchas lecturas, incluso algunas que ni siquiera los autores pensaban que podrían ser posibles, porque para Dante el mundo iba a terminar, el apocalipsis era inminente, y la tierra terminaba ahí, no tenía conciencia de nuestra existencia, con lo cual los textos trascienden a los autores, ¿no? Yo necesito hacer un comentario de otro orden, pero quería avisarles que si me ven masticando algo, pido perdón por la torpeza, pero no alcancé a almorzar. Así que era o me sentaba a horario o elegí algo intermedio. Bienvenido el almuerzo. Ay, perdón, yo ya estoy comiendo. No Bienvenido pude el comer. almuerzo, mastíquete tranquila. Somos Yo dos, arranqué Maite. igual. Yo arranqué sin pedir disculpas. Somos dos, por favor, si no me desmayo. Mastiquen tranquilos. Están habilitadas las funciones digestivas. Bueno, muy Y bien. si ¿Quién más ustedes quiere quieren comentar algo acompañar de y las tomar lecturas que algo estuvieron también, haciendo en esta semana? Yo la verdad no tuve mucho tiempo para analizar el texto en sí, ¿viste? Para poder hacer una lectura quizás más crítica. Lo único que me deslumbró es que cada vez que leo los textos de Borges me parecen muy modernos. Como que siento que no pasan de moda la forma que tiene de escribir y de llevar todo el texto. La verdad es que nada, no sé. Me sigue sorprendiendo Borges. Bueno, muchas gracias. Las chicas que tienen la boca llena no hablen, pero los demás quieren comentar algo. Yo, Rosana, a fuerza de ser sincera, estuve
leyendo, releyendo, recontraleyendo El Perjulio de la Nieve. Y me ayudó mucho escuchar un poco hoy al doctor Ferro en la clase pasada, en la grabación, porque me parece que a mí me resultó tan complejo ese cuento, y si no me ayudan no lo puedo destripar. Y vos sabés que todavía, o ustedes les comento a todos, ¿no? No logro encontrar el toque fantástico, más allá de casa cerrada, que puede ser un elemento fantástico, tal vez el único, no sé, porque la verdad es que me resultó muy intrincado. Ya reconocí que lo policial no es lo mío, no me gusta mucho, pero esto tiene tantas aristas, es un cuento tan rico, que si no me ayudan no accedo a él. Bueno, Además, es el momento para poder hacer la consulta o el comentario en este momento, justamente. Porque no estuviste además en la clase pasada. Susana, voy a ser puntual con lo fantástico. Bien, a ver. El rasgo distintivo de lo fantástico es la incertidumbre. Sí. Por lo tanto, como nosotros nos encontramos con versiones contrapuestas, ya ahí tenemos una primera instancia de incertidumbre. Pero esa incertidumbre está inicialmente ligada con el enigma. ¿Quién fue, qué o quién fue lo que produjo la muerte de Lucía? Ahí tengo una incertidumbre. Pero luego tengo otra incertidumbre que los textos no develan, sino que más bien confirman. El tiempo se había detenido en la estancia. Entonces, eso es una incertidumbre, porque si nosotros lo pensamos de manera realista es imposible y el texto no nos da pistas de lo maravilloso. Entonces, lo que hace Bioy en el cuento es trabajar básicamente la incertidumbre sobre dos ejes genéricos. Un eje genérico es lo fantástico. El tiempo se había detenido, primero. Y segundo, si eso es necesario para avanzar sobre la segunda incertidumbre, que es quién fue el responsable de la muerte de Lucía. Pero es evidente que los dos están unidos, porque yo tengo que partir del presupuesto de que de alguna manera había algún sortilegio dentro de la estancia para producir la detención del tiempo, porque el crimen, la interrupción de ese sortilegio produce la muerte de Lucía. Entonces ahí está la imbricación entre lo fantástico, ¿qué pasa con el tiempo ahí adentro? Y quién fue, digamos, porque también el texto tiene una clave en torno de la muerte. Los textos van planteando esta cuestión. Y luego hay otra cuestión secreta. Parece que en algún momento se cancelan los diálogos, porque hay muchos que ya no pueden responder. No sé si fui claro, Susana. Perfecto, sí, perfecto, sí. Y bueno, después está la otra cuestión que es que por un lado tenemos a Villafañe como narrador y después eso de ABC no lo entendí mucho, tampoco. ABC como la transcripción supuesta de ABC, bueno, eso tampoco lo voy a tener que seguir leyendo hasta que lo pueda desentrañar, indudablemente. Susana, el cuento tiene dos voces narrativas. Una, la de Villafañe, que es el relato del centro. Y tiene otra voz narrativa que firma ABC, que remite a Adolfo Berger Cárdenas, que es personaje en el relato de Villafañe
y es narrador del marco. Pero además, de paso, ABC son las iniciales de Adolfo Bioy Casares. Por lo tanto, vos ahí tenés otra instancia de incertidumbre. Gracias, doctor. Una genialidad. No, Sí. para eso estamos. Yo me lo sé, me lo había estudiado, Susana, me lo había estudiado. No, yo lo único que te pido es que nunca reveles que ayer estuvimos practicando esto con Susana, ella me dice, te voy a preguntar esto, Roberto, y yo me preparé la data. Cualquier cosa, me voy, pero ahí está la clave, ¿eh? Ahí está. Me callo. Vos tenés el micrófono apagado, Roxana. Si seguís apagado no te vamos a oír. Tenés el micrófono apagado. Ahí estoy. Ahí está. Es complejo esto, chicos. No crean que es tan fácil. Bueno, muy bien, vamos a la muerte, no, a Emma Suns. A Emma Suns. ¿Tienen ganas? Están todos silenciados. Asumo que sí. Bueno, muy bien. En la clase sobre la muerte y la brújula habíamos trabajado cuestiones en torno a la idea de construcción del lector en Borges, ¿no? Hoy me gusta partir con una cita de Ricardo Piglia, de su artículo sobre el género policial de Crítica y Ficción, de 1986, que dice así: en la novela negra no parece haber otro criterio de verdad que la experiencia. En la novela negra no parece haber otro criterio de verdad que la experiencia. Vamos a recordar esta cita porque la vamos a retomar un poquito después. Recordemos entonces que los inicios del policial datan de 1841, con The Murders in the Rue Morgue, de Edgar Allan Poe, pero lo que me interesa mencionar en esto no es esta fecha, sino el contexto en que aparece. Y esto es la tensión entre una vertiente dominante, la racionalista, y una subversiva, la romántica. En este cruce se manifiestan esos personajes, escenarios, reglas del policial a la luz de la investigación científica. De modo que el lector que conoce las reglas, esto ya lo hemos mencionado y lo recordamos, y está importante refrescarlo, el lector que conoce las reglas transita el texto con cierto grado de estabilidad. Recién hablábamos de esos flashes o fogonazos de lo fantástico en Bioy, y esto es lo que nos va produciendo estas reescrituras, digamos, ¿no? Y estas resignificaciones del género nos van produciendo la incertidumbre propia de lo que mencionaba recién Elías, la actualidad permanente de estos textos, ¿no? ¿Qué tensiones se ponen en juego en Emma Suns? El relato policial plantea, y el lector lo sabe, un enigma que debe ser resuelto. El enigma, la simulación, el suspenso, las dilaciones, el secreto, responden a ese régimen que asegura el reconocimiento del género. Y es por este motivo que decimos que el género policial puede ser pensado en términos de modelo productivo. Acá estamos, a partir de este modelo productivo, cómo se va transitando en los distintos autores que vamos viendo en el seminario. Raymond Chandler, en El simple arte de matar, de 1950, habla de la apropiación y la sustitución de las reglas del género por parte de la literatura contemporánea. Esto, me gusta recuperar el comentario que
que acaba de ser Elías, porque tiene todo que ver con esto. ¿Qué hace Borges? Rompe, mezcla, corta, sutura, desvía, desplaza, reemplaza. Si el policial clásico nace en el cruce del irracionalismo romántico y el positivismo, es decir, de lucha entre el poder de la mente y el horror a lo desconocido, ¿qué cruce propone Borges en este juego de apropiación, desplazamientos y sustituciones? Yo estoy leyendo la clase y no los veo, y les quiero preguntar, ¿vamos bien? ¿Me ponen la manito? ¿Así? ¿Todo bien? Bien. El policial tradicional trae un elemento fundamental, que es una cronología invertida, como sabemos. El crimen y la reconstrucción de ese crimen. Como propone Ricardo Piglia en sus tesis, todo cuento cuenta dos historias. La historia 1 está presente, la historia 2 está cifrada. En el caso del policial de enigma, el relato de la historia 1 es el relato del crimen, es decir, la manifestación. Lo vamos a llamar el polo físico de ese otro texto ausente que solo podrá pasar al orden manifiesto a través de la sagacidad del detective. En el Borges de la muerte y la brújula, y acá voy a dejar un poco la idea de autor textual, que me encanta después que la podamos recuperar en la charla. En el Borges, digo, de la muerte y la brújula, ese orden, como ya vimos, se invierte y la supuesta reconstrucción no es la investigación de Lönnrot, es el plan de Scarlatti, que teje una trama para engañar a Lönnrot con la complicidad y la astucia del lector. ¿Qué pasa con la serie negra? La serie negra se leyó como una vuelta de tuerca sobre el policial clásico. Relatos en los que la figura de la ley no está conectada precisamente con el concepto de bien, y donde los personajes, no necesariamente detectives, se traslada lo institucional al manejo de lo público, priorizan la astucia por sobre la racionalidad lógica. Voy a parafrasear ahora a mi maestro, Roberto Ferro, en su artículo La narrativa policial. Estos personajes se contaminan de los males del mundo, bordean permanentemente la ilegalidad, la legalidad, encajando incluso en los moldes de los criminales. Algo de esto aparece en la heroína vengadora Emma Suns. En estas versiones del género estamos pensando ahora en la serie negra, ¿no? Podemos rastrear procedimientos típicos de las narraciones realistas. Hay denuncia, altamente comprobable en el referente, y esa denuncia tiene que ver con la corrupción del mundo. Ahora, ¿qué hace Borges con esto? Borges elige trabajar el policial, elige jugar con las reglas, invertirlas, para lo cual construye un corpus de exploración, un conjunto de textos donde podemos citar, por ejemplo, Hombre de la esquina rosada, Telón, Uqbar, Orbis Tertius, Tema del traidor y del héroe, que mencionábamos la clase pasada, La muerte y la brújula, El acercamiento de Al-Motasim, Emma Suns, otros, muchos, en los que desplaza el referente hacia la referencia, es decir, hacia el espacio de producción del texto. La posibilidad de reescritura del género a partir de la lectura, que es lo que va a hacer Emma Suns al leer la carta donde le anuncian la muerte de su padre. Quiero hacer una pausa y preguntar si se está comprendiendo esta idea del desplazamiento del referente a la referencia. Si esto se está entendiendo, buenísimo, y si no, le damos una vueltita de explicación. Justo yo te iba a pedir si podías reiterar o profundizar un poquito eso. Bueno,
ese desplazamiento del referente, ¿cuál sería el referente en estos textos que denuncian algo en el orden del mundo? El referente mundo. Lo que hace, dice Roberto Ferro, y después yo esto lo escribí en la clase, que es interesante cómo lo teoriza Roberto, porque, y ahora le vamos a pedir que lo explique él, pero ya a mí me gusta contárselos. Lo que él dice arma como dos vertientes, ¿no? En lo que es la literatura policial latinoamericana. Entonces, por un lado, estaría la literatura del referente, donde estaríamos ubicando a Rodolfo Walsh, por ejemplo, donde hay un fuerte compromiso hacia el referente, y el texto te lleva como un embudo al reconocimiento de determinadas cuestiones muy potentes del referente mundo, de su momento de escritura, digamos. Y por otro lado, ubica la rama de Borges y Onetti con esta literatura, este policial o este juego de la referencia, donde el entrecruzamiento está sobre el texto, ¿no? Digamos, dice Derrida, no hay nada por fuera del texto, y todo está entrecruzándose allí. ¿Se entiende? ¿O le pedimos al maestro que nos dé una manito? Muy brevemente. Tenemos ganas de que lo cuente él. No, muy breve, muy breve. Me parece que la síntesis que hizo Rosana es bárbara, pero voy a ser todavía más breve. En los textos de Rodolfo Walsh se nombran el mundo. El mundo es la referencia. En Operación Masacre, los fusilados de José León Suárez, nombre y apellido. El referente son ellos. En semiótica, el signo es la palabra y el referente es la cosa nombrada. Entonces, en Rodolfo Walsh, el texto apunta a dilucidar conflictos del mundo. ¿Quién fue el responsable de los asesinatos de José León Suárez? En cambio, en Borges, la preocupación no está en dilucidar cuestiones que ocurren en el mundo, sino en la referencia. ¿Qué es la referencia? Los modos de nombrar el referente. La referencia. Entonces, en el texto, ellos están dilucidando las distintas variantes y posibilidades para nombrar para no preocupados por dilucidar lo que ocurre en el referente, sino lo que ocurre en la referencia. Así. Gracias. Bien. Yo veo parte de sus caras, no los veo a todos. Veo a Maite y a Ale nada más, y a Roberto. Si pensamos en Hombre de la Esquina Rosada, por ejemplo, y esto me encanta siempre mencionarlo porque para todos los escritores que le tenemos miedo a la reescritura y que nada, y que el trabajo sobre el texto, Hombre de la Esquina Rosada, que fue primero leyenda policial en la revista Martín Fierro, en 1927, después fue Hombres Pelearon en el idioma de los argentinos en 1928, después fue Hombre de las Orillas en el diario Crítica en 1933, y finalmente Hombre de la Esquina Rosada en Historia Universal de la Infamia en 1935, modelo de reescritura permanente, que me encanta mencionarlo por eso. El procedimiento, la intriga, va a estar articulada en la voz de un narrador que disemina indicios acerca de un crimen que él mismo cometió, procedimiento propio de la narrativa policial, invertido, y el lector lo va a ir desentrañando solo si sigue atento los guiños y señales diseminados en el texto. Esto me encanta también para lo que comentaba Susana, en relación al Perjurio de la Nieve, ¿no? Esta atención permanente que tenemos que tener a los guiños
Pronto vamos a ver seguramente el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, y esto que muchos de ustedes ya lo conocen, que lo hemos trabajado. Bueno, es interesante ver cómo a partir de ese paradigma indiciario vamos recorriendo los textos. En tema de traidor y del héroe va a haber conspiración, ¿no? Esto es un componente importante de la estructura de lo policial. Nosotros comentábamos la clase pasada tema del traidor y del héroe. Hay un juego par dialéctico, esto que hablaba Carlos en relación a lo binario, ¿no? y a estas cuestiones de polarizadas y cómo trabaja Borges permanentemente con esto. En este par, Ignorancia Secreto, que va a encontrar su síntesis con el correr de la puesta en acto de la trama en al menos 2 niveles. El acuerdo para el castigo a un traidor, el armado de una escenografía pública que permite establecer un atentado contra el héroe. Menciono esto porque muchos de ustedes ya lo vieron, este texto conmigo, y está buenísima la relectura. Y para los que no lo leyeron, mi cruzada es, en esta cuarentena, es tentarlos siempre con la lectura, y por supuesto estos textos son increíbles. Quiero hacer una cita, ¿no?, de ese texto que me parece impresionante. Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copie a la literatura es inconcebible. Y esto me interesa porque lo vinculo con Emma Suns, con el procedimiento de Emma Suns. Aquí la guía son las acciones de las tragedias de Shakespeare, ¿no?, que ponen en discusión la validez de ciertos discursos. Y esto es lo que quiero recalcar. Poner en cuestión, poner en tensión la validez de ciertos discursos. La conspiración como procedimiento textual se construye a partir de una elipsis, una falta de información importante para la comprensión, algo que no está, y una sustitución que sutura ese vacío con una versión, en este caso, no de reposición de sentido, sino como reposición de sentido, como podíamos haber estado conversando hace un ratito en relación a qué pasa cuando no escuchamos bien, y cómo reponemos, y cómo intentamos reponer, sino, en este caso, con una reposición manipulada, con una cuestión falsa, ¿no? En el caso de Emma, asistimos a la construcción de aquello que se ha tramado en su imaginación para vengar la muerte de su padre, más la ejecución paso a paso de esos movimientos, de los movimientos de Emma, más la percepción, más sus emociones, ¿no? Su percepción más sus emociones. Retomo la cita de Piglia. En la novela negra no parece haber otro criterio de verdad que la experiencia. Y esta articulación me parece central para adentrarnos en el tema de la validación discursiva, el lugar común de la llamada posverdad. Voy a retomar una distinción interesante, como para sintetizarlo, lo que acaba de explicar con tanta precisión Roberto. Las 2 genealogías en relación al policial latinoamericano, la de la referencia, cuyos mayores representantes ubica en torno a Jorge Luis Borges y Juan Carlos Onetti, y la del referente a partir de la obra de Rodolfo Walsh, como vimos recién. Bueno, el próximo miércoles vamos a tener un texto de Rodolfo Walsh, y esto está interesante mencionarlo. Nosotros comentamos también brevemente al principio de este seminario que a partir de principios de 1945, Borges y Bioy Casares dirigen la colección Séptimo Círculo para la editorial MC, y
durante muchos años aquí publican obras del género policial traducidas al castellano. A partir de esa difusión, las operaciones de reescritura de Borges en relación al modelo, al modelo productivo que mencionábamos anteriormente en relación al género policial, da permanentemente muestras de toda esta destreza para transgredir las instancias de la ley, del enigma y verdad, en tanto constitutivas del género, ¿no? Se va complejizando, creciendo, complejizando permanentemente. Si Borges recupera en sus textos fantásticos toda esa cuestión en torno a la tradición oral de lo maravilloso, en los textos que participan, invierten, parodian o se dejan atravesar por las reglas del policial, está avanzando sobre una estructura muy compleja y especialmente laberíntica que se manifiesta en la cultura escrita. Y lo va a hacer a partir de indicios, ¿no? Ahí estaría esto que mencionábamos recién del paradigma indiciario, que el lector va a tener que seguir para poder ya no resolver el enigma y acceder a la verdad del caso, porque eso ya está resuelto, sino para leer ese otro texto oculto que habla de cómo y para qué se validan ciertas verdades discursivas, entre otras cuestiones. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Dale. ¿Podías volver? Hoy estoy haciendo volver. Sobre la conspiración como un procedimiento textual. No sé si es que tomé aislado o tenía un contexto de eso, pero... No, pero lo mencionaba en relación a tema del traidor y del héroe, y la conspiración en el procedimiento textual en Emma, ahora vamos a ir adentrándonos en eso. En tema del traidor y del héroe, estamos pensando en cómo se manifiesta la acción y cómo se vincula con las tragedias de Shakespeare. Y acá vamos a ver cómo se vincula y qué lecturas posibles podemos transitar en relación a los entrecruzamientos intertextuales, ¿no? También. ¿Va bien? Bien, vamos a ir a la cuestión del cuerpo en Emma Suns, la huella, la cuestión de la violencia, ¿no? Esa violencia sexual a la que se somete voluntariamente Emma en relación a su sexualidad, y está ya mencionado, está anaforizado en el cuento. La función anafórica nos remite a una anterioridad manifiesta, en vínculos directos o indirectos con el fragmento transitado. Digo, primero aparece Emma rompiendo la carta que anuncia la muerte de su padre. Después destroza los billetes que recibe del marinero. Esta cuestión del cuerpo roto toma Beatriz Arlo y después lo vamos a recuperar. Yo quiero hacer ahora como un paréntesis, porque me encanta mencionar a Macedonio Fernández, porque somos lectores macedonianos y escritores macedonianos. Y me encanta pensar en la cuestión de cómo piensa Macedonio la cuestión de los personajes, porque Borges es un escritor macedoniano. Voy a citar a Macedonio por solamente gusto de leerlo y de que ustedes tengan también el gusto de escucharlo. Todos los personajes están contraídos al soñar ser, que es su propiedad inasequible a los vivientes, único material genuino del arte. Ser personaje es soñar ser real, y lo mágico de ellos, lo que nos posee y encanta de ellos, lo que tienen solo ellos y forma su ser, no es el sueño del autor, lo que éste les hace ejecutar y sentir, sino el sueño de ser,
en que ávidamente se ponen, ¿no? Lo que no quiero, dice Macedonio, y 20 veces he acudido a evitar en mis páginas, es que el personaje parezca vivir, y esto ocurre cada vez que en el ánimo del lector hay alucinación de realidad, verdad de vida, copia de vida. Es mi abominación, y ciertamente no es lo genuino del fracaso del arte la mayor, quizás la única frustración que un personaje parezca vivir. Bueno, esto me parece muy interesante porque lo que Borges está haciendo permanentemente es mostrarnos que estamos leyendo literatura. El arte, dice Macedonio, es emoción, estado de ánimo, jamás sensación. Por eso he llamado desdeñosamente culinaria a todo arte que se aproveche de lo sensorial por su agrado en sí, no como emoción a suscitar. No como emoción a suscitar. Para Macedonio, nada tiene de artístico que unos personajes representen escenas meramente representativas de lo que captamos sensorialmente. Esto no es arte o velarte, ni siquiera lo sería la representación de una emoción, si es que eso pudiera existir. Qué bueno, si es que eso pudiera existir. Todo esto, en relación a la imposibilidad del lenguaje y a su posibilidad, es lo que estamos permanentemente leyendo en Borges. Lo artístico estaría radicando en la provocación del pensamiento, de la emoción. La diferencia entre emoción y sensación, entre una velarte y una mímesis realista, la encontramos en el asunto. El asunto carece de valor artístico. No hay mejores o peores asuntos. No es el qué se cuenta nunca, ¿no? Siempre es el cómo. Muy bien. Junto a Macedonio, Borges desarrolló todo ese corpus que como escritor macedoniano es absolutamente más acabado. Bien, ¿vamos bien? Los quiero ver, porque yo estoy leyendo y sí, todo bien. Quiero ver a todos. A ver, ¿todo en orden? Bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, voy a citar un parrafito de Emma Sons. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizás improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quien la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Sons repudia y confunde? Momentos textuales como este, ¿no? Fragmentos, la lectura del fragmento, que me parece central, nos acercan a un narrador que se sitúa en principio como heterodiegético, como por fuera de esta situación, por fuera de la diégesis, pero rápidamente nos confunde. Te dice, nos consta que esa tarde fue al puerto. Yo tengo para mí que pensó una vez. Esa materialización del narrador pone de manifiesto la apariencia de los hechos con que Emma engañará al mundo por un lado y la posible verdad de lo ocurrido por el otro. La cuestión del ser y el parecer, la cuestión de lo que el texto dice y lo que el texto hace, que era lo que trabajamos la clase pasada en el texto de Bioy Casares. Las dos premisas que rigen
todo relato policial, según la línea clásica de Poe, la oscilación entre el ser y el parecer. En las primeras líneas del cuento de Emma Soons, el narrador nos ubica en las coordenadas espaciotemporales concretas que parecen conferirle cierto grado de autoridad, como sucede en los textos realistas. El 14 de enero de 1922, Emma Soons, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil por la que supo que su padre había muerto. Pero enseguida, como contrapunto irónico, sobreviene la imposibilidad de referir exactamente lo que sucedió. El narrador conjetura, duda. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Fein o Fine. Quizás rehuía la profana incredulidad, quizás creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. ¿Acaso en el infame Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos? Entró en 2 o 3 bares. El narrador la va corriendo del lugar, la cambia, la sitúa, la pone a distancia, la trae. Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Ricardo Piglia, en Emma Soons, El cuerpo es material de ficción, menciona que el personaje se presenta como la virgen violada para que Lowenthal se convierta en un violador, y hace de prostituta para que el marinero sueco sea un instrumento de la justicia. Nuevamente tenemos estos pares binarios, ¿no? Las parejas violador-virgen, marinero-prostituta, asesino-víctima, patrón-delatora, forma todo parte de esta cuestión, de esta mascarada, ¿no? La trama trasladada a los cuerpos de un escenario a partir de una lógica fundada en la oposición y en la sustitución. ¿Vamos bien? ¿Sí? Cambiar un nombre por otro en el texto, se trabaja esa equivalencia. El padre por Lowenthal en el fraude, Lowenthal por el sueco en la violación, Lowenthal por el padre en la venganza. Poner a alguien en el lugar de alguien es un proceso metonímico. Recordemos que la metonimia es un encadenamiento de un significante con otro, fundado en la semejanza y en el desplazamiento. Y esto es central en la construcción de los textos de Borges. El mismo mecanismo de sustitución veíamos, y ya lo mencionamos, en La muerte y la brújula, y podemos rastrearlo en distintos textos, ¿no?, que mencionamos anteriormente. Por otra parte, el tópico religioso se presenta en términos de relaciones particularmente subjetivas con la ley. Por un lado, resultan referenciales, allí tendríamos, ¿no?, el vínculo de lo referencial, los nombres de los personajes. Aaron, ¿se acuerdan quién es Aaron? ¿Recuerdan? ¿No? Aarón es el hermano de Moisés. Es el hermano, ahora se van a acordar cuando se los diga, es el hermano idólatra, es el adorador del becerro de oro. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde baja Moisés, que está por recibir la ley, justamente, las tablas de la ley, y baja y encuentra a su hermano, han construido un becerro de oro para adorarlo, ¿no?
En el caso de Aaron Lowenthal es un avaro, un adorador del dinero. Por otro lado, el nombre hebreo Emmanuel puede ser traducido Dios con nosotros, ese es Jesús. Acá tenemos presente a Emmanuel justamente, a Elías Emmanuel. Emma procede de Emanuela, ¿no? Emma reprocha su acto soberbio de romper el día sábado los billetes que le deja el marinero. Sabemos o recordamos, algo de esto hablamos en la clase de la muerte y la brújula en relación al judaísmo. Para el judaísmo ortodoxo, el Shabbat es el 7º día de la semana, sagrado de descanso, dedicado a Yahvé. Voy a citar Éxodo 20:8. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás todo tu trabajo. Pero el 7º día es el día de descanso en honor de Dios. No harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni el extranjero que habita contigo. Porque 6 días hizo Dios, en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el 7º descansó. Está clarísimo que Emma violenta de varias maneras, de todas las maneras posibles, el sábado, en día sábado, la ley mosaica. Otro elemento que me parece interesante es el elemento de la dote, ¿no? Las riquezas que la mujer aporta en un matrimonio, y está mencionado en la buena dote que recibe Lowenthal de su mujer. Objetos del estilo de los losange, Emma recuerda los amarillos losange, tenemos los losange también y se repiten, y son cuestiones de objetos que se repiten permanentemente en los textos borgianos. Teníamos losange en La muerte y la brújula. Figuras, rombos, ¿no? En una ventana de la casita de Lanús, y después, cuando se produce la relación con el marinero, se dice que en la casa de prostitución donde han entrado hay una vidriera con losange idénticos a los de la casa de Lanús. Recupero la noción de recuerdo encubierto, la noción freudiana, como un modo implícito con estas correspondencias. El narrador establece paralelismos entre estos objetos, ¿no? Enlaza los losange con la cosa horrible en los 2 momentos en la vida de Emma, madre e hija, ¿no? Esta cosa horrible que le habían hecho a su madre. También vamos a mencionar la cuestión del laberinto. Los quiero ver un poquito. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Comentarios. Vamos a hacer chocolates, bombones. Me gusta escucharlos un poquito, porque como no los veo, siento que estoy hablando sola. Entonces me gusta escucharlos un poquito para ver cómo van, si tienen alguna pregunta, comentario. Rosana. Sí. Qué lindo, me encanta, la verdad que estoy fascinada, porque a pesar de haber leído varias veces este cuento, bueno, es como ir encontrando nuevas cosas, nuevas revelaciones, y me fascina, la verdad que gracias. A vos. Qué lindo eso que decís, ¿no? Porque como no se agota la literatura, y siempre hay nuevas lecturas, y además, nada, yo creo que se podría hacer de Emma Suns un seminario entero, porque la bibliografía que hay, la cantidad de textos y la cantidad de críticos, autores que la han trabajado realmente, que han trabajado
este texto es impresionante. O sea que me parece que los recorridos son inabarcables, imposibles. Pero bueno, muchas gracias por tu comentario. A mí me intriga algo. Sí. El apellido de ella, y capaz que me perdí algo, pero sí. Lowenthal, ¿no lo relaciona? ¿Él sabe que es la hija de? ¿Lo ignora? No, claro, es la hija, no, Lowenthal. A la hija del que está muerto, que fue supuestamente el que hizo el de Falco. Es paradojal, ¿no? ¿Qué? Perdón, te hablé encima. Perdón. No, que yo lo leí 3 veces el cuento en distintos momentos desde que nos dieron los textos y siempre termino diciendo, pero él nunca se dio cuenta que era la hija del que se fue preso y si estaba en Brasil con otro nombre, entonces escapó. No sé, quizá me perdí en lugares estancos que no hacen al texto, pero sí es lo que me pregunté las 3 veces. Estás en la historia, ¿no? Estás como tratando de averiguar cuestiones en relación a la historia, en relación al qué y no tanto al cómo, ¿no? Sí. Está bueno, porque tampoco sabemos, en realidad, como este narrador todo el tiempo nos hace dudar, ¿cómo hacemos? ¿Le creemos al narrador o no le creemos al narrador? Si duda, si él también conjetura, y él también duda, ¿no? Entonces es súper interesante, porque nosotros buscamos cerrar sentido, nosotros buscamos tranquilizarnos, dando la explicación que tenga la lógica de nuestro mundo, ¿no? Entonces, este es el juego de Borges. Como que todo el tiempo te abre puertas, entonces no puedes cerrar absolutamente nada. No lo sabemos. No lo sabemos, como tampoco sabemos si el padre de Emma le dijo la verdad a Emma, y realmente el culpable era Lowenthal. Tampoco lo sabemos. O sea, podemos creerle. Pero en esa lógica, Alejandra, pegándonos a eso, ¿por qué tenía que saber que era la hija? ¿Y por qué no? Porque yo me hice la cabeza. No, pero está muy bien. Vos te podés hacer la cabeza muchísimo, pero sí, cuando te haces la cabeza, está relacionado con los posibles narrativos. Porque vos te estás preguntando, ¿cómo no se dio cuenta? A partir de algo que vos suponés que él podía... ¿Por qué? No la conoció. Lo que pasó es que no la conoció. Ese es como lo cuenta el narrador. Pero también es verdad que no había ninguna razón para que la conociera. Además, tampoco tienen el mismo apellido, porque él es Manuel Mayer y ella es Emma Suns. El padre, o sea, no sé ahí qué otra cosa hay, ¿no? Modo. ¿Vos decís que porque para ahí era parecida al padre? No, yo lo decía porque supuse, por eso dije que a lo mejor eran lugares estancos al cual nos va llevando el texto como pistas falsas, porque yo me hice la cabeza que el padre era Suns, pero si estaba preso, ¿cómo apareció en Brasil? Y a lo mejor me fui por lares a los que no me tenía ni que haber ido, porque el texto va para otro lado. Está bueno lo que decís, Ale, porque es para dónde se va el lector. ¿Para dónde se va el lector? ¿Y para dónde lo vuelve a traer este narrador? ¿Para dónde lo vuelve a traer el juego, este juego de inversiones, este juego de dudas, ¿no? Esto que está poniendo, lo que decíamos al principio, ¿qué está poniendo en tensión? La validez de los discursos. ¿Cuáles son los discursos que se validan, que todavía se validan, o qué paradigmas todavía validamos, qué paradigmas discursivos todavía validamos? Está bueno lo que decís, porque es un mecanismo y te animás a exponerlo, digamos, porque es un mecanismo
de una lógica de un lector que quiere encontrar eso, quiere encontrar las verdades de la historia, las verdades referenciales. Y lo que está trabajando Borges son otros entrecruzamientos, ¿no? ¿Quiere decir algo mi maestro? No, que Emma es una gran simuladora. Lo que define a Emma y valida al narrador es su capacidad de simulación. Por lo tanto, esa capacidad de simulación es una buena respuesta para que vos digas cómo no fue reconocida. Es una simuladora. Claro. Y está bueno, Pensar. porque el narrador le sigue la corriente, digamos. Porque estamos de pronto, queremos que el narrador nos diga la verdad. Y en realidad lo que hace el narrador es esa cuestión como de alianza. Y aparte que uno presupone, ¿no? Hablo de lo que me pasó a mí. Uno presupone que ella realmente es Emma Suns. A lo mejor ella es Emma Mayer. Nada, no sé, estoy escuchando lo que ustedes me dicen y estoy pensando que... Yo supuse cuando leí la parte del nombre diferente, porque hay una parte donde hace mención a Emanuel Suns, que es cuando, digamos, vivía ella su juventud, su adolescencia, o sea, cuando vivían todos juntos. Así que yo creí que él se había escapado al irse al Brasil para que no lo condenaran acá. Somos dos. Se lo acusaba de un desfalco y salió con el nombre de Meyer, bueno, Mayer. Así que bueno, para mí esa fue la explicación. No sé si... Eso es lo que expone el narrador, ¿sí? Eso es lo que expone el narrador. A mí me hizo pensar que la carta fue la señal que puso en marcha la venganza. Ella estaba esperando recibir esa carta, porque ya tenía todo el mecanismo planeado. Incluso pensé que ella trabajaba en Lowenthal, porque ya pensaba vengarse de Lowenthal. Es decir, y lo que puso en marcha el mecanismo de la venganza fue la llegada de la carta. Bueno, rastréalo. Rastrea los indicios. Está bueno esto. Está muy bueno. Rastrea los indicios y después, bueno, la próxima clase en unos minutos lo charlamos. Está bueno. Bien, ¿seguimos? El laberinto. El laberinto en el recorrido de Emma está también, ¿no? Se inicia con esa acción de cerrar la puerta. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con losange idénticos a los de la casa de Lanús, y después a un pasillo y después a una puerta que se cerró. Vamos a ver, después vamos a recomendar un texto en relación a esto. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿No? Me parece interesante una marca que tiene que ver con el condicional como tiempo verbal. Cito, ya era la que sería. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. Esta cuestión de lo fragmentario, hay una parte que me parece muy interesante, que es ese eterno presente en el momento en que ella lee, tiene como esta cuestión de la función escópica, ¿no? Cuando ve escrito, digo, estamos hechos de palabras, cuando ve la cuestión escrita de la muerte de su padre. Ese momento que
es eterno y que va a estar siempre en presente para Emma, ¿no? Bien. Josefina Ludmer se refiere al delito de Emma como un delito de verdad. Relaciona el cuento con una marcada tendencia antiperonista en torno de lo que ella llama, cito a Ludmer, peronismo fascista y fuertes sentimientos antisemitas que con frecuencia iban de la mano del sexismo. En esta ambientación que describe Borges, dice Ludmer, es aquella del peronismo tardío y de la futilidad de bregar por la justicia oficial en la Argentina del peronismo. Me gusta mencionarlo porque me parece este seminario se llama Literatura, Política y Justicia, y me parece interesante de mencionar la lectura de Ludmer. No para acordar con ella, sino para mencionarla. Los insultos que Emma debe soportar y la descripción de Lowenthal, dice Ludmer, su víctima, avara, cuyos labios obscenos se manchan de sangre a medida que la insulta en español y en yiddish, describen al judío conforme a la visión de un considerable segmento de la élite judicial argentina. Y sigue. Digo, esto se podría hablar de la doble venganza, sigue el párrafo de Ludmer, pero no lo voy a leer completo. Una doble venganza, ¿no? Ahí está, la obrera con sus amigas obreras, hijas de inmigrantes, socialistas, anarquistas, reunidas en los clubes de barrio, los arrabales proletarios, ¿no? Del oeste, que mata al patrón, avaro, explotador, ladrón, ladino, durante la huelga. Por un lado, esta cuestión. La justicia, la política de clase, por otro, la hija justiciera poseída por las creencias religiosas. Emma le cree a su padre y cree ser instrumento de la justicia de Dios, ¿no? El honor escrito en el cuerpo. Bueno, después vamos a ver cuestiones y retomar la cuestión de la tragedia, ¿no? En torno a la importancia del nombre, de los nombres propios, en el final del cuento es muy interesante lo que el narrador nos propone. Dice Jacques Lacan, perdón, ¿alguien quiso hablar? Ah, escuché algo. Dice Jacques Lacan, en relación al nombre, a la nominación, que hay una acción eficaz de la metáfora paterna en la constitución del sujeto, por el cual el otro materno, el otro con mayúscula, transmite la palabra, el nombre del padre. Traduce la interdicción para que el sujeto pueda devenir un sujeto, pueda devenir ser. Esto lo podemos explicar. Poder ensayar su firma, usar su nombre, enmascararlo para protegerse. Si es necesario, utilizar seudónimos, responder a un apodo, tener algún nombre. Esto es el circuito que sigue el padre de Emma y es el circuito que sigue Emma. ¿Vamos bien con esto o explicamos mejor? ¿Vamos bien? Contame vos, Doc, que sos el único que veo. Está hablando, Sí, ahí está. Sí, vamos bien. A mí me quedó un poco en lo que leíste, Josefina Ludmer.
¿Es una interpretación o es una asociación? Hay No, elementos en el texto. Hay elementos en el texto para hablar del peronismo y de los anarquistas. En ningún lugar yo encontré que las obreras fueran anarquistas. Más bien eran obreras judías. Pero de ahí a pensar que eran anarquistas y que eran... y menos vincularla con el peronismo, no lo encuentro. No encuentro motivos textuales. Es polémica Ludmer, y me encanta cuando habla de la gauchesca también, se mete en un brete terrible, y me interesa porque lo que ella hace está articulando la cuestión al referente. Está articulando la cuestión al referente. Hay una lectura parecida de Sebrelli en relación a Casa Tomada. A Casa Tomada, claro. Claro, y bueno, son lecturas, el texto habilita, y el texto es tan potente que habilita a este tipo de tránsitos y recorridos, y por eso me gustaba mencionarlo, porque lo que hace es una suerte de, o sea, vincula esta cuestión, ¿no? Hay algo que late del sometimiento, y eso no está dicho, está articulado, ¿no? Hay vacíos, donde se puede reponer sentido en relación a toda esta cuestión, que lo dice al final el narrador. Verdadero era el odio, verdadera la vejación, o sea, toda esta cuestión de la violación, que se manifiesta en la violación del marinero, es la violación de la clase social también, ¿no? Todo esto, o sea, era cierto, no era cierto en ese espacio, no era cierto con esos nombres, ¿no? Pero lo dice el mismo narrador. Ahí, Dani, ¿lo ves, Doc? Cosa. Ludmer, que convengamos que es una crítica sólida, pero polémica, plantea esto, digamos, en un eje que es el cuerpo del delito, digamos, y quizás en ese contexto pueda funcionar, pero hay que leerlo, es pertinente lo que trajo Roxana. Es decir, me parece que hay algo. Incluso cuando recién hizo referencia al odio y me corro, la película con la que se filma esto es la primera película de Leopoldo Torre Nilsson, se llama Días de Odio. Y yo, que me encanta el cine, recuerdo a la actriz Elisa Cristian Galvé. Era hermosa. No se acuerda. Bueno, lo que pasa es que nosotros éramos muy chicos en esa época. Días de Odio. La palabra odio, atención, ¿no? Porque siempre remite a cuestiones de confrontación social. En ese sentido vale la referencia. Muy bien. Dani me pidió que explicara un poquito la cuestión del nombre del padre, esta cuestión que tiene que ver con lo que Lacan llama la metáfora paterna. Y esto me parece interesante porque tiene que ver con la constitución del sujeto, ¿no? La posibilidad de la inscripción del nombre del padre, la inscripción de esa metáfora a la cual únicamente se llega por habilitación materna, acá está circulando el triángulo, ¿no? El triángulo edípico, el triángulo madre-padre, la sexualidad de los padres, esta cosa horrible que aparece, manifiesta en relación a la madre y lo que a ella le pasa, a ella virgen en sus 19 años, cómo ingresa la ley paterna en ella, ¿no? Con la violencia que está habilitada esa ley paterna,
en esta constitución de Emma que la lleva a este personaje a todas estas cuestiones de la venganza y de matar por venganza, ¿no? Al revés que lo que hizo Antígona, que fue morir por vengar a su familia, ¿no? Tener un nombre, la única manera en que alguien puede apropiarse de su propio nombre, y Emma es abreviación de Emanuel, es ingresando en la ley paterna. La ley paterna, acá está en juego la ley todo el tiempo se está poniendo en tensión las cuestiones de la ley. Las cuestiones de la ley de Dios Padre, las cuestiones de la ley del Padre Emanuel, tener un nombre, y aparece, el padre de Emma aparece con seudónimo, aparece con una especie de falso self, ¿no? De una mascarada. ¿Se comprendió, Dani? Ponémelo allí en... Bueno, no sé si Sí, está. sí, No sé. entendí. Buenísimo. Bueno, muy bien. Seguimos. Otra crítica que me gusta mucho y me gusta mencionarla es Beatriz Arlo. Y Beatriz Arlo plantea una cuestión como de hiperinterpretación, esto que vos decías recién, Doc, como de hiperinterpretación y construcción de una verdad. Mucho se ha trabajado sobre este texto y realmente es muy interesante los recorridos que hacen muchos de los críticos. Emma considera moralmente responsable a Lowenthal de la muerte de su padre, pero ni ella ni los lectores tenemos más que una carta que no comunica un suicidio, sino que afirma que el padre había ingerido por error una fuerte dosis de veronal. De la lectura de esa frase, por un desconocido también, de apellido incierto, Emma interpreta el suicidio. Para hacerlo, Emma lee la carta en exceso, un poquito lo que vos estabas mencionando, Doc, interpretándola a la luz de una historia que para ella es la única verdadera. En este sentido, el narrador también, o sea, como que se hace cómplice de Emma y también sobreinterpreta, dice Sarlo. Emma lloró hasta el fin de aquel día el suicidio de Manuel Meyer. No está escrito que Emma pensó que Manuel Meyer, que era el nombre, el nombre para ocultar el verdadero, ¿no?, se había suicidado, sino simplemente lloró su suicidio. El objeto del llanto parece pertenecer al orden de los sentimientos atribuidos a Emma y no al orden de los hechos efectivamente sucedidos, que el narrador puede llegar a conocer. Por eso me parece súper interesante cuando este narrador plantea cuestiones que tienen que ver con el recorrido de Emma, tienen que ver con lo que focaliza, ¿no? Ahí hay un juego de focalizaciones muy interesante, porque se mete adentro, sale y está permanentemente conjeturando. El relato hace una elipsis. Lowenthal aparentemente es el verdadero responsable del desfalco, que todos le atribuyen al padre de Emma, todos le atribuyeron al padre de Emma. Para el lector, es como que quedás que no sabés, o sea, la responsabilidad de esa queda, o sea, está inferida. Lowenthal, de gerente, pasó a ser dueño de la fábrica.
donde el padre había trabajado y donde Emma trabaja, ¿no? Ese tipo de cuestiones tienen que ver con el lector que está permanentemente buscando indicios, el lector como detective, ¿no? Como dice Piglia y dice Ferro. Bien, elipsis en la relación del padre con Emma, ¿no? O sea, hay toda una cuestión que no sabemos en todos los años que estuvieron separados. Elipsis en las cuestiones no contadas de esa intriga. Cuando llega la carta, el narrador dice, la engañaron a primera vista, el sello, el sobre. El lector se puede preguntar si Emma sabía o no sabía que su padre vivía en Brasil. Después, el texto da pocos datos. Sarlo retoma una idea que tiene que ver con la traducción y dice que hay algo en el procedimiento literario que ella da en llamar de la tragedia a la novela. Y para eso se sirve de elementos mitológicos de la novela, del cuento moderno. Según la mitología griega, Electra vengó a su padre, ¿no? Electra, hija de Agamenón y Clitemnestra, vengó, animó a su hermano Orestes a matar a Clitemnestra y Egisto para vengar a su padre. La venganza dice Sarlo, el sujeto moderno exige detalles, exige otro tipo de organizaciones, exige borrar huellas de la autoría. Emma tiene que seguir actuando porque su venganza, tal y cual la había proyectado, pertenece al cuento moderno, no a la tragedia clásica. En el momento en que llega a enfrentarse con Lowenthal, el cuerpo puede más que la filialidad, y es por el ultraje padecido, dice Sarlo, y no por vengar a su padre, que ella no puede no matarlo, ¿no? Qué interesante. Bien. Es que el cuento en un momento dice eso, que a mí me llamó la atención. Yo coincido mucho con Sarlo también. Dice eso, que por el ultraje es lo que ella quiere. Entonces uno dice, pero ¿qué vengó entonces? O sea, ella llegó a ese ultraje, llegó ella y ahora quiere vengar y mata a esta persona por el ultraje, pero o sea, no por el tema del padre. O sea, a mí me parece que hay ahí como una relación especial de Emma con el padre. Sí, pero Una relación especial, un problema no resuelto. Yo no soy psicóloga, ¿no? Pero digo, algo con el padre que va más allá de la simple venganza porque lo hayan acusado de un desfalco. Porque, por ejemplo, también cuando ella cuando tiene el acceso carnal con el marinero, ella piensa que su madre habrá sufrido eso, y la madre lo hizo, fue la madre estuvo enamorada, tuvo un acto de amor, no tuvo una violación. Bueno, eso suponemos. Suponemos, por supuesto, bueno, pero lo por supongo. eso traía la cuestión de la metáfora. Yo lo que entendí. ¿Pero qué les hace suponer que la madre fue violada? Por eso me gustaba relacionarlo. No, yo lo que quise decir con eso. Infantiles. Yo lo que entendí. Fantasías son eso, en la sexualidad de los padres. ¿Qué decías vos, Doc? Nosotros no suponemos. El narrador interpreta o transmite lo que al parecer interpreta ella. Claro, sí. Nosotros no suponemos. En todo caso, hay un narrador que nos cuenta, un narrador no confiable,
que nos cuenta la interpretación de Emma. Claro. Claro, pero también lo que dice el narrador es que ella lo que cambió fue la forma de matarlo. Ella tenía pensado encararlo, decir, enfrentarlo con por qué lo iba a matar, porque había acusado al padre falsamente. Ay. Y debido al ultraje y a cómo se sentía alterada, no pudo no matarlo y le encajó 3 tiros. Pero ella pensaba matarlo de forma distinta, no era que no pensaba matarlo. Se fue Roxana. Se fue Roxana. ¿Estás, Roxana? Bueno, fíjense, nosotros podemos hacer eso, hacer lo siguiente, tomando como base el ingreso tan minucioso de Roxana, dar un paso atrás y hacer una comparación. La comparación es la siguiente. Nosotros hace un par de clases vimos la aventura de la prueba de imprenta. Entonces, ahí tenemos las dos historias. La investigación que repone la simulación de un suicidio. Pero es Daniel Hernández el que descubre eso. ¿Aquí qué hace Borges? Invierte eso y lo que nos cuenta son todos los pasos de la simulación. No hay investigación. En todo caso, la investigación es la del narrador. O sea, tengo una historia. Si ustedes lo comparan con la aventura de la prueba de imprenta, Daniel Hernández viene y dice, no, acá hay hasta simulación, hicieron esto, hicieron aquello, vinieron en tal momento. O sea, esa es la investigación de la historia ausente. Aquí el narrador lo que nos cuenta, imagínense que hubiera un narrador que nos cuenta cómo esa pareja fingió y simuló para hacer aparecer como suicidio un asesinato. Entonces, ese movimiento estructural es lo que nos habilita a nosotros, todas estas, a nosotros, los críticos que trajo Roxana, sus propias tentativas, su preocupación por plantear aperturas tan amplias. Pero ¿qué nos falta acá? Digamos, cuando termina la aventura de la prueba de imprenta, alguien ha descubierto un crimen. Acá no. Acá no. Acá no. Entonces, entonces ahí empezamos a pensar que cada vez que aparece el policial nos aparece el tema de la justicia. Entonces, me parece que en eso el texto funciona. Después nosotros nos metemos y empezamos a deliberar y todas las deliberaciones que hacemos vale. Pero acá nos está contando el reverso de la aventura de la prueba de imprenta. Claro. Es el reverso estructuralmente, estructuralmente. Se había sido Roxana y bueno, por eso me había ido, porque es el viejo truco. Desaparezco, aparezco y desaparezco, como Emma. No, me quedé pensando porque me conectó justo cuando Sofi estabas comentando esto en relación a la imaginación de ella, a los conflictos, a toda esta cuestión. Yo digo, lo que puedo rastrear es ese triángulo que todo el tiempo está ahí circulando entre Emma, la madre, y el padre. Yo lo vinculo con lecturas, yo lo hago entre cruzamientos y el texto me habilita, ¿no?
digo, acá hay cuestiones que resonancias filosóficas en torno del cuerpo. Spinoza, finalmente uno no puede saber lo que puede un cuerpo. Lo sorprendente es el cuerpo, Nietzsche. Lo de Daniela, mirá qué bien lo de Daniela, los 3 tiros. Claro, ahí está, ¿te das cuenta? Todo el tiempo está la triangulación, no lo vi lo de Dani. 3 tiros. No lo puedo leer, pero todo el tiempo. Y acá la reposición que hace Emma cuando tiene cuando es violada, va y busca lo que más asco le vaya a producir, además, ¿no? Entonces, todo esto está manifiesto en el texto. La cosa horrible, esto de revelar toda esta cuestión manifiesta de cómo, que es el recuerdo de ella, o la interpretación de Emma, ¿no? Cuando evoca a la madre, ¿viste? El cuerpo de Emma que evoca a la madre en esta cuestión de la cosa horrible, ¿no? Así que bueno, yo por último lo que quiero es recomendarles un texto de Martín Cohen que se llama Eric Grieg, que es de 1998 y creo que está en la web. Nosotros lo leímos, Doc, en uno de los cursos que dimos. Me parece que lo bajé de la web en aquel momento, que retoma esa elipsis en el momento que Emma cierra la puerta del hotel. Ahí que hay un vacío, digamos, no los puedo ver ahora, no sé. Martín Cohen escribe un texto muy interesante, así que eso lo recomiendo. Y ¿cómo se llama el texto? No Eric Grieg, de Martín Cohen. Muy bien, ahora sí los veo a todos. Ahí estamos. Ahora los puedo ver a todos. Y voy a leer el mensaje de Daniela. Claro, tal cual, los 3 tiros. Bueno, muy bien. Bueno, ¿Se escucha a ustedes? A ver, primero voy a hacer les voy a plantear una alternativa que ustedes deciden, pero yo se las tengo que contar porque va a suceder y no quiero dar la oportunidad. Hace unos 4 años, a partir del Instituto de Literatura Hispanoamericana, venimos organizando unas jornadas en torno de escritores en el Malva. Este año tuvimos bastantes más problemas por razones que todos conocemos y tuvimos que cambiar varias veces las fechas. Entonces este año serán el 21 y el 22 de octubre. El 21 cae miércoles. Y en el horario en el que nosotros damos nuestra clase, hay justamente una mesa con 2 escritores que van a hablar de Bioy y el policial. Entonces, alternativas. Ustedes van a recibir la invitación, se van a anotar en el Malva, porque esto va a empezar la tarde del miércoles a las 2:30 y va a terminar a las 8, a las 9, y lo mismo el jueves. Yo les sugiero que ustedes escuchen, porque son todos críticos muy reconocidos, ¿no es cierto? Las jornadas después se publican. Entonces, quiero que ustedes piensen, que podamos pensar en la clase que viene, ¿qué queremos hacer? Si ustedes quieren hacer la clase, yo estoy en la clase con ustedes y la gente que trabaja conmigo en ese horario estará en la jornada. Pero si ustedes quieren, podemos mover la clase al martes, podemos saltear el miércoles, como ustedes quieran. Yo voy a estar con ustedes, le paso la decisión. Dicho esto, piénsenlo. No, mira, Roberto, queremos hacer la clase como siempre porque tenemos... Bueno, hacemos la clase como siempre. Lo que no quiero es, después que me digan, ¿por qué no nos avisaste, Roberto? Yo les sugeriría
incluso que aunque ustedes hagan conmigo la clase ese miércoles, ustedes antes y el jueves pispen las mesas, porque van a ser muy interesantes, incluso a veces son muy interesantes los debates. Brevemente, porque quiero hacer una breve presentación. Espera un poquito, Roberto, porque no es el que viene. No es el que viene, no, en el que viene lo vamos a hablar. Es el otro, no, es 21 y 22. El 21 y 22. Yo les mando la invitación y ustedes ven después, digamos, si ustedes deciden, el conjunto decide no cambiar, hacemos la clase normalmente, yo puedo hacerlo. Si ustedes dicen, bueno, vamos a oír a Guzmán y a Carlos Damaso Martínez, y le hacemos el martes, o salteamos el miércoles, y saltear significa no perderlo, por supuesto. Salteamos, lo hacemos, y terminamos el curso con otra clase. ¿Está? Piénsenlo. Sí. Para mí la única posibilidad es saltearlo, porque yo otro día, martes, imposible. Otro día en este horario es imposible. Bueno, así véanlo, Rosana, véanlo. Yo voy a hacer lo que haga el conjunto. Si hay uno solo que no puede, no se puede. Punto. Ya está. A ver, brevemente. Momento. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto al texto que estuvimos trabajando, que estuvimos recorriendo, o podemos arrancar con otra cosa, que está apurado el maestro? Yo me quedé con una cosa pensando. Bueno, te escuchamos. Si abordamos el tema de que ella lo termina matando por el ultraje que en definitiva ella buscó, ¿no nos estamos metiendo con la psicología del personaje y no con lo que pasó? Sí. Por eso la idea es ir buscando resonancias, no para armar, ¿no? Por eso me gustaba mencionar y leerles algunas citas de Macedonio. No para armar un personaje que tenga como referencia a una persona, sino para ir pescando un conjunto de resonancias y entrecruzamientos que tienen que ver con textos, que tienen que ver con textualidades de diferentes paradigmas. Nosotros acá mencionamos autores, mencionamos textos, y el que tiene ganas puede ir a buscar y puede ir a meterse con estos cruces. Me parece que está buena el comentario, Ale, porque nos da la posibilidad de volver sobre este tema. No para que el personaje no es persona, ¿no? De hecho, Macedonio echó un personaje del Museo de la Novela de la Eterna, porque había dejado la leche en el fuego. Y se es personaje o se es persona. Entonces, esta idea de poder tomar resonancias, flashes, fragmentos, como para poder meternos con lecturas, con textualidades, para poder ir abriendo y ampliando la cuestión de la biblioteca también en ese aspecto, me parece que es central. Por eso lo traemos, ¿no? Por eso traemos la cantidad justamente de cruces. Pero sí, está bueno lo que decís. La idea no es buscar a ver qué le pasa a Emma, o una verdad, o cerrar justamente esto que el ser humano tiende a hacer, ¿viste? Es una gestalt. Vos ves una figura abierta y tendés a cerrarla. Esto es así, es humano, es lo que hacemos los seres humanos. Queremos tranquilizarnos. Claro. Yo hacia el final del texto, ahí mira, justamente era lo que pensaba, ¿no? Leo la parte de las últimas 10 líneas. Dice, luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras. O sea, repetiría ¿por qué?
no sé, abre a, ¿lo tuvo que contar varias veces o lo tuvo que hacer y lo hizo varias veces? No sabemos. Y la historia era increíble. Ah, sigo. Esas y con otras palabras. Con fíjate. esas y con otras palabras. Con esas y con otras palabras, o sea, ¿no? Me acuerdo de una cita de Sor Juana. ¿Qué importa que sea en verso o en prosa, con estas palabras o aquellas, ¿no? ¿Qué importa? Digo, la cuestión del lenguaje, la cuestión de la palabra, la imposibilidad de vincular acto y palabra, ¿no? Este agujero, porque estamos bordeando permanentemente el agujero del sinsentido de la vida, en definitiva es eso. Eso es el lenguaje, es nuestra bendición y nuestra tragedia. Y me quedo también con esta, la parte final que dice, la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido, solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios, o sea, uno o dos. De hecho, hasta me hace dudar, Emma Suns, ¿era Emma Suns? No sé, o sea... Quizás ahí no se la conocía como Emma Suns. Sí, porque me gusta más. Esa es la idea. Si te bancás la incertidumbre, ¿no? Un poco lo que traía Susi al principio con la cuestión de lo fantástico. Bancarse o no bancarse la imposibilidad. Esto es interesante. Me encanta, el final es impresionante. Claro, es impresionante. De hecho, quédate ahí en la duda y ahí quédate. Pero además, ¿qué validamos? ¿La comprendemos a Emma? ¿La queremos a Emma? ¿Validamos su accionar? ¿Cómo funciona ahí la cuestión de la justicia por mano propia? ¿Cómo funciona lo que el texto va provocando y esto que está poniendo en tensión? Por eso yo les comentaba ese texto de Bustos Domecq, ese est percipi, que está buenísimo, pues es un texto muy cortito, y está buenísimo porque habla de eso, léanlo, está en la web. ¿Cuál es? Ya lo dije. Est percipi, sí, está en Crónica de Bustos Domecq, porque es un texto muy breve que pone a funcionar esta cuestión. ¿Qué validamos? Nada, o sea, podemos mirar cualquier noticiero y vamos a estar ahí en un recorrido interesante. Sí, porque ella además en un momento habla de justicia divina, y bueno, no deja de ser una interpretación humana la justicia divina en este caso, o en cualquier otro. Es un humano el que se imagina la justicia divina. De textos, ¿no? Porque en el principio fue el verbo. O sea, eso es así. ¿Vos querías decir algo, Maite? Sí, que en la progresión de los textos que estamos viendo, digo progresión no porque sea algo en ascenso, sino la sucesión más bien de los textos que estamos viendo desde la primer clase, yo lo que voy ganando es como una percepción más sólida del género policial, o sea, o de textos que participan de este género, como no necesariamente conducientes a una verdad. Entonces, poder salir, una de las cosas que me resulta muy enriquecedora de este seminario que estamos haciendo es poder ejercitarnos en pensar el policial como el género o los elementos del género policial como dispositivos, partes de un dispositivo narrativo que no necesariamente va a llevar a una verdad conclusiva sobre algo. Y creo que ustedes al principio plantearon, o sea, que no toda investigación alcanza una verdad, y que no toda construcción estructural es para una única verdad. Y creo que ustedes al principio plantearon esto que íbamos a ir llegando, y Roberto mencionó la pesquisa de Saer como uno de los textos más claros en los que no se alcanza una verdad, y hoy
hicieron referencia, o creo que también fue Roberto, pero ya no me acuerdo, porque estoy un poco cansado hoy, pero a Emma Suns como un procedimiento inverso, creo que esa fue la palabra, inverso, a la aventura de las pruebas de imprenta. Exacto. Entonces, bueno, ahí como la aventura de las pruebas de imprenta se llega a saber exactamente qué pasó, y pareciera que en los textos sucesivos vamos entrando en ámbitos cada vez más ambiguos, inciertos y de una verdad inalcanzable. Y eso me parece súper enriquecedor respecto de un saber común sobre el género policial, ¿no? Como investigación que lleva a una verdad. Y estamos viendo que claramente es una visión muy acotada, o una de las posibilidades valiosas del género. Bueno, algo así. Estoy medio desarmada hoy, pero... Está bueno, para estar cansada, lo dijiste bárbaro. No, digo, está genial lo que decís, porque una de las cosas que planteamos también al principio, y que Roberto siempre menciona, y yo aprendí a transitar en este camino también con él, es los textos no pertenecen a los géneros, participan de los géneros, ¿no? Esta cuestión, entonces, me parece que ahí hay una linda beta como para también recordarlo, porque hay cuestiones que, como decíamos al principio, son repetitivas y se van trayendo nuevamente justamente para poder refrescarlas e ir abriendo nuevas posibilidades, ¿no? Así que me parece que está genial esto que decís, y por supuesto la cuestión de la inversión en Borges está permanentemente, y bueno. Muy bien. No sé si alguien más quiere comentarlo, o le damos la palabra a Roberto para plantear ya el próximo texto, ¿no? Yo quería... bueno. Dale, Elia, dale, bla. Sí, igual lo mío es cortito, como que se podría llegar a percibir cierta, ¿cómo se llama?, complicidad del narrador con Emma Suns. Porque al final cuando agarra y interpreta todo como una venganza, y ya el narrador sabiendo quizás que no, que los hechos que están sucediendo, o sea, son falsos. O sea, como que en ese sentido, como que, y después al final dice uno o dos nombres propios, ¿viste? Como que no le da realmente importancia en de si Emma Suns se está guiando por la verdad en realidad. Está buenísimo eso, que le resta importancia. Todo el tiempo hace ese juego, como que te brinda y de pronto le resta importancia. Ese narrador todo el tiempo va y viene, y es tal cual, está en complicidad. Hay un juego ahí de espejo con el personaje, ¿sí? Parece que está bueno. Nada, eso es todo. En base a lo que acaban de decir tanto Maite y los demás, me ha pasado con este texto, como bien lo dijiste vos, Roxana, lo hemos leído, y lo que me pasó hoy, al término de esta clase, que volví a la última parte del cuento, y ha tomado, les agradezco porque me ha hecho un poco más inquieto en este género, y me ha preocupado en el sentido de que asumí un montón de cosas cuando los leí antes, 2 veces, ¿va? Digamos, digo 2 veces, es antes de hoy y cuando lo leí antes de la clase, y ahora lo tengo que volver a leer porque lo único verdadero es el tono, no las palabras, digamos, leo lo de que hice acá, ¿no? Verdadero el pudor, verdadero el odio y el ultraje. Y todo lo demás es como que lo pone en duda. Y si los nombres también están en duda, no vaya a ser que haya otra historia medio escondida
que no está a primera vista. Entonces digo, no voy a decir nada porque todavía, digo, pero me lleva a volverlo a leer, pero en base a esa última parte, a ver qué hay, digamos, como un detective, digamos, pensando, a ver si hay algo más que no voy a descubrir, obviamente, pero que ya me hace, como vos le decías a Nieves, esto de la indecisión, ¿no? La duda, y ya no es todo lo básico, todo lo tranquilo que me había dejado cuando lo leí anteriormente, el cuento, ahora me lo pongo en duda y lo voy a leer con duda. Bueno, me alegro por vos. Bueno. Vamos al planteo a la apertura con el nuevo texto, Roberto. Sí, tengo 3 cosas muy breves para decir. La primera, que un epígrafe de Walsh. Walsh es, ya lo hemos visto nosotros en las aventuras de la imprenta, ahora vamos a ver Simbiosis. El epígrafe dice: en 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escribir era el que más me convenía. En 1964 decidí que de todos mis oficios terrestres, el violento oficio de escritor era el que más me convenía. Simplemente les pido que al leer Simbiosis adviertan que es el comienzo de una serie, luego lo voy a desarrollar en la clase que viene, en torno del comisario Laurencio. O sea que bueno, nos vemos en la próxima clase y no tengo más que decir. Estuvo muy rico el intercambio, pero me parece que es suficiente por hoy. Muy bien, ¿alguien lo leyó ya, Simbiosis? Sí, yo lo leí. Yo lo leí. También, yo lo leí. ¿Quieren comentar algo? Así nada, a ojo de lectura antes de la clase. Está bueno, ¿no? Como para después. Sí, a mí me gustó, me pareció, me gustó cómo empieza el comisario, cómo empieza a hablar de los seres humanos que uno nunca termina de conocer y de los corazones que se pueden convertir en monstruos. Y me gustó todo el desarrollo posterior, me gustó. Muy lindo, me pareció hermoso. Digamos, acotar algo sería espolear a los Por que eso no no quiero leyeron. decir nada. Así que tal cual. Pero por eso al quise final, decir, me cuidé eso y dije solo el principio, ¿viste? No dije nada. cual. En el final me pasó las dos cosas. Fui transitando las dos cosas. No puedo decir mucho más porque si no voy a... Pero ¿cómo lo vas a poder decir? ¿Qué clase de lector literario sos? Si no podemos contar el final. La literatura no se agota. Me sentí que cuando leía, fui leyendo, en un momento me sentí con cada uno de los dos personajes finales. Me sentí partícipe de los dos personajes finales. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Simplemente deténganse a ver a quién le cuenta el comisario. No spoileamos. Bueno, buenísimo. Suerte. Muy bueno. Chao, gracias. Bueno, hermoso. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el miércoles. Chao. El miércoles. Hasta el miércoles. Acuérdense de pensar